Debido al baño del renacimiento, se da un nuevo nombre, al que los filósofos llaman el azufre natural, y su hijo, que es la lapis philosophorum, mira, es una cosa, una raíz, una esencia, a la que no se ha añadido nada exterior, sino que se le ha quitado mucho superfluo por medio del magisterio del arte. Es el tesoro de los tesoros, la bebida filosofal más elevada, el misterio celestial de los antiguos. Bienaventurado el que lo encuentra. El que ha visto tal cosa escribe y habla con franqueza, y sé que es su testimonio verdadero. Dios sea loado por toda la eternidad. Con esto termina realmente la acción. Lo que sigue ahora es una especie de recapitulación de las partes principales. El ofertorio lo refiere Melchor a la piedra que arrojaron los constructores y que se convirtió en piedra angular. Esto fue hecho por Dios y es maravilloso a nuestros ojos. Sigue la oración secreta que da paso a la oblación alquimista. El sacrificio ofrecido es el opus, es decir, Nostrum Artificium Benedictae Artis Aceminae, que siempre será santificada por nuestro Señor Jesucristo, para gloria del nombre de Dios y la reforma salvadora de la Iglesia. Amén. La transustanciación corresponde a la regeneración del etíope, pero falta la consecratio. Según la opinión de Melchor, la secuencia mariana Ave Praeclara contiene la transformación como un misterio, ingremio virginis, para lo cual se apoya en la tradición antigua. Por ejemplo, en la obra del Señor Sadit nos encontramos con el siguiente pasaje. La luna llena es el agua filosofal y la raíz de la ciencia, pues la luna es la soberana de la humedad, la piedra perfecta y redonda, y el mar, de lo que he comprendido que ésta, la luna, es la raíz de la ciencia oculta. La luna es aquí, como Isis, como soberana de la humedad, la prima materia en forma del agua, y así la madre del hidrolitus, piedra de agua, un sinónimo del paralelismo entre la lápiz y Cristo. Al ser utilizadas múltiples veces como idénticas, la scientia y la prima materia, la scientia o sapientia es idéntica con la luna como el principio femenino, de lo que resulta la doctrina gnóstica de la Sofía como madre o esposa de Cristo. Sigue ahora la poscomunio. Honrad a nuestro soberano que viene del fuego, al iluminado y coronado con la diadema, por toda la eternidad. El final está constituido por un completo para el fortalecimiento de la fe cristiana y el exterminio de los turcos. Prescindiendo de la carencia de gusto de este tema, es muy instructivo en el sentido de nuestro contexto. Es evidente que Melchor ha reconocido la analogía de ambas ópera y, con toda ingenuidad, puesto la pobre obra individual en el lugar de las venerables palabras de la misa. Melchor vivió en la época de la Reforma, y no transcurrió mucho tiempo cuando en extensas regiones de Europa fue sustituida la misa por nada menos que las sacrosantas palabras del predicador, las cuales, bien es verdad, anunciaban la palabra de Dios, pero a su manera. Melchor hizo algo parecido. Por tanto, resulta aceptable si le concedemos el derecho a una profesión de fe subjetiva. Del texto manifestado, se desprende con claridad que para Melchor eran equivalentes el proceso alquímico y el de la transustanciación, y por ello sintió necesidad de exponer en forma de misa precisamente sus vivencias. Lo que ciertamente resulta curioso es que la transmutación alquimista no ocupa el lugar de la transustanciación, sino que se halla aproximadamente por la zona del credo, por lo cual la acción termina de momento antes de la consagración. En la recapitulación, la segunda parte,
vuelve a faltar el momento culminante del rito de la misa, y la representación salta directamente de la secreta del ofertorio a la postcomunión. Posiblemente esta peculiaridad se explique mediante un cierto temor sagrado a la parte más solemne y conmovedora de la misa, concretamente la consagración. Por consiguiente, se podría comprender esto, cuando menos, como el indicio indirecto de un conflicto de conciencia entre las vivencias del rito que actúa exteriormente y la experiencia interior individual, aunque a Cristo no se le menciona por parte alguna como lápiz o medicina, del sentido del texto de Melchor, sin embargo, se desprende esta identidad con claridad abrumadora. G. George Ripley. Otro testimonio que Waite debiera haber conocido lo encontramos en su compatriota el canónigo Sir George Ripley, de Bridlington, 1415-1490, a la edición del Liber Duodecim Portarum, la obra fundamental de Ripley, aparece antepuesta una tabla de las correspondencias filosóficas de B. A. Portu. La tabla reproduce las correspondencias de los 7 metales con sustancias químicas y los llamados tipos. Bajo estos últimos se han de entender los símbolos alquimistas, como por ejemplo las tinturas, la edad de la vida, los signos del zodíaco, etc. Bajo estas correspondencias se hallan también 7 misterios, en los que se atribuye el oro, el del Mysterium Altaris, precisamente la misa, mientras que la correspondencia alquimista es la Transmutatio. De las especies de grano corresponde a este respecto el Triticum, trigo. Este B. A. Portu pudiera ser idéntico con el paracelsista Bernardo Jorge Penotto, que nació entre 1520 y 1530 en Port Saint-Mary de Guienne, una parte de la antigua Aquitania, y falleció en 1620 en el asilo de Verdun, tan cargado de años como de decepciones respecto al optimismo paracelsista de que se había contagiado mientras cursaba sus estudios en Basilea. Compartió inevitablemente el destino de quienes carecían del humor necesario para comprender al oscuro maestro y de aquellos para los que permaneció demasiado secreta la doctrina misteriosa del aurum non vulgi, pero su testimonio muestra que también tenía validez en los círculos paracelsistas la analogía del opus con la misa. Paracelso, contemporáneo de Melchor, podría muy bien haber llegado de manera totalmente independiente a conclusiones similares que estaban, por así decirlo, en el aire, ya de un modo u otro. También a Michael Meyer le pareció la analogía de Melchor lo bastante significativa como para incorporarla como símbolo 11 a su símbola Aureae Mensae, con el lema Lapis ut infans lacte nutriendus est virginali. Leemos la leyenda siguiente en la cantilena George Ripley. Hubo una vez un noble rey que no tenía descendencia. Se lamentaba de su esterilidad. Tenía que haberse producido en él un defectus originalis, a pesar de que fue alimentado sin defecto corporal debajo de las alas del sol. Dice literalmente: pero yo, por desgracia, sufro y estoy seguro de que no podré engendrar si no disfruto enseguida del auxilio de las especies. Pero he oído, con gran asombro, que renaceré por mediación del árbol de Cristo. Ahora quería regresar al seno de su madre y disolverse en la prima materia. La madre le estimuló a este propósito y le escondió enseguida debajo de sus vestiduras hasta que le hubo encarnado de nuevo por sí y en sí. Quedó ahora embarazada. Comió durante el embarazo carne de pavo real
y bebió la sangre del león verde. Parió por fin al niño, que semejaba a la luna y brillaba más que el sol. El hijo volvió a ser rey. El texto dice: Dios te dio las maravillosas y refulgentes armas de los 4 elementos, en cuyo centro estaba la Virgen salvada. Fluía de ella un bálsamo delicioso, y su rostro era resplandeciente, adornado con la piedra más valiosa, pero en su regazo estaba el león verde, de cuyo costado manaba sangre. Fue coronada con una diadema y colocada como un astro en el empíreo. El rey fue un triunfador máximo, un gran sanador de todos los enfermos, un salvador de todos los pecados. Aquí termina la cantilena. Ripley dice en otro lugar: Cristo dijo: y yo, si fuere levantado de la tierra, atraeré todos a mí. Desde el momento en que ambas partes, que son crucificadas y privadas del elemento vital, se prometen mutuamente, el hombre y la mujer son enterrados al mismo tiempo y después vuelven a la vida por mediación del espíritu de la vida. Entonces tienen que ser elevados al cielo, para que allí el cuerpo y el alma sean transfigurados y entronizados en las nubes. Entonces todos los cuerpos serán atraídos por la dignidad de ellos. Si tenemos presente que el autor no es un profano, sino un canónigo erudito, mal se puede admitir que no tuviese conciencia del paralelismo con las ideas dogmáticas más fundamentales. Cierto que no se dice directamente por parte alguna que Cristo sea la lápiz, pero no resulta difícil reconocer a las figuras sagradas en las del Rey y la Madre Virgen. Es posible que Ripley haya elegido a propósito este paralelismo sin tener conciencia de que cometía una blasfemia, pero el tipógrafo Conrad Waldkirch, el de Basilea, hubiese hecho llover sobre este hombre fuego y azufre. Ripley pertenecía a aquella época en la que Dios, en sus misterios, vivía aún en la naturaleza y en la que el misterio de la salvación acontecía en todos los grados del ser, porque precisamente el acontecer inconsciente vivía aún en una participación paradisíaca con la sustancia y podía llegar a ser experto en esta. Todavía en mi juventud tropecé con un último reguero de esta ideología medieval en forma de la experiencia siguiente. Teníamos por aquella época una cocinera de la Selva Negra Suaba, y uno de sus cometidos era el de matar a las víctimas del gallinero con destino a la cocina. Había en el gallinero gallinas enanas, cuyos gallos se distinguían por un afán de pelea y una malignidad especiales. Uno de ellos se destacaba entre todos los demás por su crueldad, y mi madre dio a la cocinera la orden de que preparara al malhechor para el asado del domingo. Llegué en el preciso momento en que la cocinera traía al gallo descabezado y decía mi madre: ha muerto como un bendito a pesar de lo malo que era. Perdón, perdón, antes de que le cortara la cabeza. Ahora tengo la seguridad de que habrá ido al cielo. Mi madre le contestó con enojo: no digas esas tonterías, son únicamente las personas las que van al cielo. A lo que la cocinera respondió con asombro: pero es que las gallinas tienen un cielo para ellas, lo mismo que las personas tenemos el nuestro. Pero solo las personas tienen un alma inmortal y religión, respondió con el mismo asombro mi madre. No, eso no es así, replicó la cocinera. Los animales también tienen alma y todos tienen su cielo especial, los perros, los gatos y los caballos, y es porque cuando vino a la tierra el Salvador de los hombres, también vino el Salvador de los gallos, y por ello tienen que arrepentirse de sus culpas antes de la muerte si quieren ir al cielo. La idea de nuestra cocinera representa un residuo folclórico de aquel espíritu que podía ver el drama de la salvación en todos los grados del ser, por cuya razón lo hallaba también en las transformaciones misteriosas e incomprensibles de la materia. Por lo que atañe a los detalles de nuestro texto, el rey enfermo, quien, sin embargo, había nacido perfecto, es el hombre que padece a consecuencia de un estado de esterilidad espiritual.
En la visión de Arisleo, el país es estéril porque se aparea únicamente lo igual con lo igual, en vez de existir una unión de contrastes. Los filósofos aconsejan al rey que una a su hijo con su hija para que el país vuelva a ser fértil por medio del incesto hermano-hermana. El incesto, en el caso de Ripley, es el de madre e hijo. Ambas formas son corrientes en la alquimia y constituyen el arquetipo de la boda real. El apareamiento endógamo no es otra cosa que una variante de la idea del ouróboro que cierra el círculo consigo mismo, dado que su naturaleza es hermafrodita. En el relato de Arisleo, el rey observa que es rey porque tiene un hijo y una hija, que sus súbditos no tienen a causa de su esterilidad. La gestatio in cerebro, la gestación en el cerebro, apunta a contenidos psíquicos, es decir, hablando con más precisión, a una pareja de contrastes psíquicos que es capaz de tornarse creadora a partir de sí misma. Pero es evidente que el rey no había dejado hasta entonces que sus hijos se multiplicaran, sofocando la manifestación de la vida de ellos o no prestándole atención. Parece como si no hubiese tenido conciencia de la existencia de sus hijos y la importancia de ellos no hubiese llegado a la conciencia del rey hasta no haber recibido el consejo de los filósofos. Concretamente, la culpa originadora de la infecundidad implica la proyección del inconsciente que no puede continuar desarrollándose o liberándose si no es integrado en el consciente. La pareja hermano-hermana es representación del inconsciente y respectivamente un contenido esencial del mismo. Por tanto, el psicólogo de nuestros días aconsejaría al rey que recordara la existencia de su inconsciente, poniendo así fin a su estancamiento. Como acostumbra a ocurrir siempre en tales casos, sale después a la superficie una contraposición, es decir, un conflicto de índole penosa, y se comprende sin dificultad por qué ha preferido el rey no tener conciencia de su conflicto. Dado que el conflicto no carece jamás de complicaciones morales, es representado convenientemente, desde este punto de vista, en forma de un incesto, un hecho moralmente escandaloso. Cierto que, en la obra de Ripley, el incesto con la madre se disimula con la forma del antiguo rito de la adopción, pero, no obstante, la madre queda embarazada. La invisibilidad del rey debajo de las ropas de la madre corresponde a la disolución total de Gabrico en el vientre de Bella en la segunda versión de la Visio Arislei. El rey representa al consciente dominador que es devorado por el inconsciente en el transcurso del enfrentamiento con este último, de lo que surge el nigredo, o sea, un estado de oscuridad. Pero este conduce finalmente a una renovación y renacimiento del rey. La curiosa idea de que el rey ha sido alimentado debajo de las alas del sol se podría referir al pasaje de Malaquías, que ya tempranamente ayudó a racionalizar la veneración de Cristo como Helios o Sol, contra lo que hubo de volverse San Agustín. Dice así: Mas para vosotros, los que teméis mi nombre, se alzará un sol de justicia que traerá en sus alas la salud, y saldréis y brincaréis como terneros que salen del establo. Este pasaje ha sido interpretado siempre como un vaticinio mesiánico, lo que, como es lógico, tenía que conocer Ripley. Esta imagen de las alas del sol es una figura muy antigua, natural para el hebreo Malaquías, concretamente el símbolo egipcio del sol. El ser alimentado por este sol es el Hijo de Dios, o sea, el Rey. Lo mismo que en la visión de Arisleo, el príncipe muerto es devuelto a la vida mediante los frutos del árbol filosofal. El rey enfermo de Ripley ha de ser curado por medio de una especies especial, que ha de interpretar, el cual es como un árbol que renace el Hijo del Rey, por un lado la cruz de Cristo, y por otro el árbol inmortal de frutos maravillosos de la visión de Arisleo.
La madre se nutre durante el embarazo con carne de pavo real y sangre. El pavo real es un antiguo signo cristiano del Salvador. Sin embargo, es dudoso que Ripley supiera esto. Pero el pavo real es un pariente cercano del ave fénix, que Ripley conocía como símbolo del Cristo. La sangre procede del león verde, que está tendido en el regazo de la Virgen y sangra por el costado. Así pues, se trata del simbolismo de la comunión y de la herida del costado del Cristo yacente en el regazo de la Pietà. El león verde es una de las formas de transformación de Mercurio. La madre, en calidad de mujer que alumbra de nuevo, es idéntica con el árbol. En la Pandora de 1588, el árbol está representado en forma de virgen desnuda, coronada. Pandora, el árbol filosófica, es un símbolo favorito y representación del proceso filosofal. Cuando Ripley habla del árbol de Cristo, identifica el árbol maravilloso con la cruz de Cristo. Tiene lugar en el final de este proceso una apoteosis de la Madre Virgen. La Pandora, ya mencionada, contiene una representación de la apoteosis en forma de una exaltación de María, la Assumptio Vetae Mariae Virginis. Concretamente, después de la muerte, el alma se unió al cuerpo mediante un milagro divino y ambos fueron acogidos juntos en el cielo. Esta opinión ha sido elevada últimamente a la categoría de dogma. En la figura se califica a María de terra, corpus, cuerpo, que fue el deleite de todas las doncellas. La paloma se posa en ella y Dios Padre la acaricia con la mano bendiciéndola. Está coronada. La imagen de Dios con el globo terráqueo está rodeada por las palabras Anima, alma, Filius et Mater. Mater se refiere a la reina del cielo entronizada al lado de él, el rey, una reina en la que ha sido admitida en la divinidad la materia de la tierra, transfigurada como cuerpo de resurrección. Se encuentra a la izquierda una imagen con barbas, igual a Dios Padre, con las palabras sapientia, sabiduría. En la parte inferior de la figura está representada la liberación de Revis, de la materia prima. El conjunto presenta una forma mandala, enmarcada por los símbolos de los evangelistas. Las palabras escritas en el extremo inferior de la figura dicen Figura speculi sanctae Trinitatis, figura del espejo de la Santísima Trinidad. Ripley da a su rey los títulos de triunfador, sanador de todos los enfermos y salvador de todos los pecados. El Rosarium contiene al final la figura de Cristo resucitado con las palabras Después de mis muchos padecimientos y de mi gran martirio, he resucitado purificado y libre de toda mancha. H. Los epígonos. Doy el nombre de epígonos a los autores del siglo XVII, durante el cual, si bien es verdad que tuvo lugar un gran esplendor de la alquimia, se inició también ya la descomposición de ella, al separarse con más claridad cada vez lo físico de lo místico. Por una parte surgió con más fuerza la corriente místico-filosófica y por otra comenzó a destacarse con mayor claridad de química verdadera. Se había puesto en movimiento la época de las ciencias naturales y de la técnica y tendía hacia su ocaso la postura espiritual introspectiva medieval. La valoración religioso-metafísica se mostró en medida creciente inadecuada para expresar de una forma apropiada el material de experiencia anímico que el opus alchimicum sacaba a la luz. Quedaba reservada a la psicología experimental, que hacía por primera vez acto de presencia después de varios siglos, poner bajo una luz nueva los oscuros contenidos anímicos de las experiencias herméticas. En la literatura del siglo XVI, que termina, y del siglo XVII que comienza, la especulación mística animada posiblemente por el humanismo y el cisma de la Iglesia
sale múltiples veces de la envoltura del antiguo misterio en la medida que los autores podían expresar con imágenes y palabras lo inexpresable. El simbolismo gráfico surgido, en parte realmente grotesco, contribuyó no solo al esclarecimiento del arcano, sino en amplia medida a la desvalorización de éste y con ello al hundimiento, a los ojos del profano, de la sabiduría hermética. Nuestro sentido psicológico actual, más agudizado, comienza a sospechar hoy cuánto perdió así Europa en el campo de la cultura anímica, sobre todo al considerar el enorme desconcierto de Europa en la hora presente. Felizmente la pérdida no es irreparable. Sin embargo, la naturaleza vuelve enseguida. De esta literatura quisiera mencionar a continuación algunos paralelismos entre Cristo y la lápiz. En el Tratado de Arte Química, de autor anónimo, se encuentra un paralelismo Mercurio-lápiz que no quiero dejar de mencionar, concretamente una aequiparatio de Mercurio con la Virgen María. El texto dice: escucha, el hondo misterio, el cielo etéreo estaba cerrado a todos los hombres, por lo que bajaban a los infiernos y se quedaban en él eternamente. Pero Cristo Jesús ha abierto las puertas del Olimpo etéreo y abierto de par en par las del reino de Plutón, para que las almas fueran liberadas cuando en el útero virginal, mediante un misterio indecible y el más profundo de los sacramentos, la Virgen María concibió a aquel que fue lo más glorioso en el cielo y en la tierra. Finalmente alumbró para nosotros al Salvador del mundo entero, quien por su bondad sin límites salvará a todos los perdidos en el pecado, tan solo con que los pecados se dirijan hacia él con más frecuencia. Pero la Virgen quedó inmaculada y sin mancilla, por lo que no sin razón es equiparada a Mercurio, la gloriosísima divina Virgen María. Pues Mercurio es virgen, porque en las entrañas de la tierra jamás ha multiplicado cuerpo metálico alguno, y sin embargo nos ha creado la piedra mediante la solución del cielo, es decir, abre el oro y saca el alma, que has de entender como divinidad, y la lleva en sus entrañas un breve tiempo y la convierte en un cuerpo purificado cuando llega su momento. De esto sale para nosotros el muchacho, es decir, la lápiz, mediante cuya sangre los cuerpos inferiores transformados, tincta, son devueltos salvos al cielo áureo. En calidad de anima mundi, Mercurio se puede comparar de hecho con la Virgen de la Luz y con la Virgen María cristiana, o como dice el texto, hasta equiparar con lo que yo reproduzco, nota bene, la opinión de nuestro autor anónimo. El puer es entonces filius macrocosmis y como tal una analogía de Cristo. También el autor extrae esta consecuencia comparando la naturaleza corporal de Cristo con el efecto de la piedra. Había en el cuerpo de Cristo una afinidad electiva de los elementos y la unión tan grandes porque no había cometido pecado alguno, pues él también a causa de la milagrosa conjunción de la esencia divina jamás habría muerto si no hubiese buscado voluntariamente la muerte para salvar a los hombres, para lo cual había nacido. Como se sabe, aparece en la lápiz, en vez de la disensión caótica de los elementos, su unión recíproca más íntima, lo que precisamente hace incorruptible a la piedra, razón por la cual ésta, en opinión del autor, produce el mismo efecto que la sangre del Salvador, a saber, pertenece también a la serie de autores dudosos, Basilio Valentín, seudónimo, que se cita en múltiples ocasiones, quien vivió al parecer a comienzos del siglo XV. Se presume que este autor pueda ser Johann Tolde, hacia el 1600, de Frankenhausen, Turingia. Los escritos de Basilio Valentín aparecieron a partir de 1602. Una de las primeras menciones la encontramos en la obra de Michael Mayer, que apareció en 1617. Pero Mayer no tiene seguridad alguna sobre la paternidad de estos escritos. Prefirió quedar incomprendido para todos en vez de darse a conocer. De lo que no hay duda
es de que el estilo de Basile Valentin corresponde a las postrimerías del siglo XVI. El autor se halla muy influido por Paracelso y ha tomado los conceptos de este en lo referente a Arqueo y a la teoría del espíritu astral y elemental. En la página 364 de la edición de las obras completas 1700 de que dispongo, se halla contenida una alegoría Trinitatis et Lapidis Philosophici, de la que reproduzco el siguiente pasaje. Por tanto, se ha de tener en cuenta que Mercurio es un corpus espiritual, según le llaman los filósofos. De Dios Padre ha nacido su único Hijo Jesucristo, que es Dios y hombre, y no tiene pecado, y tampoco necesita morir, pero ha muerto voluntariamente y resucitado por amor a sus hermanos y hermanas, para que vivan con Él eternamente sin pecado. Por tanto, el oro no tiene defecto alguno, y es bueno, y resiste todas las pruebas y es glorioso. Pero muere por amor a sus hermanos y hermanas imperfectos y resucita gloriosamente y los salva, y los tiñe para una vida eterna, y los hace perfectos, convirtiéndolos en oro bueno. La tercera persona de la Trinidad es Dios, el Espíritu Santo, un consuelo que nuestro Señor Jesucristo ha enviado a sus cristianos creyentes, que los fortalece y los consuela con la fe para alcanzar la vida eterna. Por lo tanto, también es el Spiritus Solis Materialis o Mercurius Corporis cuando se unen. Entonces se llama Mercurius Duplicatus, que son los dos espíritus, Dios Padre y Dios Espíritu Santo. Pero Dios Hijo es el Homo Glorificatus, igual que nuestro oro bueno y glorificado, la Lapis Philosophorum, por lo que esta piedra es llamada también Trinus, concretamente ex duabus aquis vel spiritubus minerali et vegetabili y del sulfure solis animal. En 1619 apareció un libro alquimista de oraciones titulado Piedra del agua de los sabios. El autor anónimo dice en la página 67 de esta obra que tan solo intenta exponer cómo la piedra angular desechada concuerda con la piedra filosofal terrena y corporal, y coincide de una forma completamente exacta y según su especie, de lo que se habría que deducir, como la piedra filosofal terrena es una verdadera armonía, reflejo e imagen de la verdadera piedra celestial y espiritual que es Jesucristo. La exposición de esta idea le ocupa al autor unas 50 páginas. El escrito gozó de gran estima e incluso Jacobo Bohm es uno de sus admiradores. Kopp, que menciona esta obra, se aterroriza a causa de la mezcla blasfema de ideas alquimistas que se sirven de un simbolismo escandaloso en sumo grado y concepciones religiosas. Pero no se ha de juzgar con demasiado rigor la ingenuidad medieval, sino que se ha de intentar comprender qué se pretendía explicar con un lenguaje tan torpe. El paralelismo, Cristo lápiz, desempeña un papel importante en la obra de Jacob Bohm, un paralelismo en cuyo detalle no me propongo entrar aquí. Menciono como lugar característico de Signatura Rerum. De este material se desprende ahora también, con toda claridad, que buscaba la alquimia en el fondo. Quería fabricar un corpus subtile, el cuerpo resucitado y transfigurado, o sea, un cuerpo que fuera al mismo tiempo espíritu, y esto coincide en esta tendencia con la alquimia china, de la que tenemos conocimiento por el texto del secreto de la floración áurea. Lo que se busca en esta alquimia oriental es el cuerpo diamantino, es decir, la inmortalidad alcanzado mediante la transformación del cuerpo. El diamante es un símbolo adecuado a causa de su transparencia, su fuego y su dureza. Así, Ortelio dice también que los filósofos no pueden conseguir un remedio mejor al que llaman la piedra filosofal por su dureza, transparencia y color de rubí. Precisamente este Ortelio ha escrito extensamente sobre la teología de la piedra, pero como es más reciente que Bohm, quisiera mencionarle únicamente porque se ocupa en el espíritu existente en la materia. Hay dos tesoros, dice este autor. Uno es la palabra escrita,
el otro la palabra hecha realidad. En el verbum scriptum, Cristo está todavía, por decirlo así, en los pañales de su cuna. En cambio, en el verbum dictum et factum, la palabra ha tomado cuerpo en la criatura de Dios, pudiéndosela tocar, por decirlo así, con los dedos. De esta tendríamos que sacar nuestro tesoro, pues la palabra no es sino el fuego, la vida y el espíritu extendidos por la Santísima Trinidad desde el comienzo de la creación y que han sido incubados en las primeras aguas e insuflados y encarnados en todas las cosas por mediación de la palabra de Dios, pues se dice, el Espíritu de Dios llenaba el orbe. Algunos han expresado la opinión de que este espíritu del mundo es la tercera persona de la divinidad, pero no han tenido en consideración la palabra Elohim, la cual, concretamente, se extiende a todas las personas de la Trinidad por ser un número plural. Ha partido de ésta y sido creado por ella. Este espíritu ha tomado cuerpo y es el contenido fundamental del Salvador o piedra filosofal y el medio por el cual estarán unidos cuerpo y alma durante el curso de nuestra existencia.